Hola, yo soy Gómez Altamirano Daira Yasmín, estudio en la Escuela de Estudios Superiores de Yautepec en primer semestre, Grupo A, en la licenciatura de Psicología. Bueno, voy a hablar sobre el autoestima. Este es un trabajo de taller de inteligencia emocional. Para comenzar, vamos a hablar de qué es el autoestima. Pues el autoestima es la proyección o valoración que nosotros mismos tenemos sobre nuestra imagen y la aceptación que nos damos incluyendo nuestros pensamientos, sentimientos y experiencias. Además, incluye el reconocimiento de nuestros defectos y de nuestras cualidades. También es el cómo nos sentimos respecto a nuestro comportamiento, aspecto físico, habilidades, logros, actitudes y aptitudes. Esta autoevaluación que hacemos de nosotros mismos puede ir desde lo muy negativo hasta lo muy positivo. Lo importante no es tener una autoestima alta, sino que lo importante es tener una autoestima que esté estable. Asimismo, recordemos que todos somos perfectos a nuestra manera. Vamos a hablar ahora sobre los tipos de autoestima. En el primero es el autoestima alta y estable. En este, las personas se aceptan a sí mismas, por lo que las vemos actuar y ser quienes son libremente, pues no sienten la necesidad de cuidar o defender su imagen. Además de que son personas que ante argumentos diferentes no tienen ningún problema de decir su punto de vista sin que las diferencias las desestabilicen. Bueno, pasando al autoestima alta e inestable, las personas que tienen este tipo de autoestima son personas que están satisfechas consigo mismas, se aceptan y tienen una buena autoimagen. Sin embargo, no logran mantener su autovaloración constante en la vida. Por lo general son personas que ante situaciones difíciles y competitivas pueden desestabilizarse completamente. Les es complicado aceptar el fracaso y lo consideran una amenaza, por lo que responden ante él con una actitud crítica. No aceptan fácilmente otros puntos de vista y ante un debate defienden con total convicción su punto de vista y hasta monopolizan la conversación. Lo que sucede cuando tenemos este tipo de autoestima es que convertimos nuestra autovaloración en el centro de nuestras preocupaciones y la protegemos a toda costa, por lo que podemos tomar actitudes agresivas para promoverla o más bien actitudes pasivas para justamente protegerla. Bueno, pasando a la autoestima baja y estable, por el contrario de los tipos de autoestima alta, en este caso las personas se infravaloran y no se preocupan por promover su imagen. Como resultado, no se ven afectados por las situaciones positivas o negativas de la vida que puedan atravesar. Son personas que al no tener una buena autoimagen creen que no están a la altura, por lo que prefieren no defender su punto de vista. Son indecisos y les aterra equivocarse. Lo que sucede con estas personas es que son pesimistas y no son capaces de percibir sus triunfos personales, por lo que prefieren pensar que son fruto de la casualidad o de la suerte. Asimismo, este tipo de autoestima baja y estable es muy característico de las personas con tendencias depresivas. Y bueno, pasando a la autoestima baja e inestable, este es de los tipos de autoestima más susceptibles a las fluctuaciones de la vida, pues las personas con autoestima baja e inestable son aquellas que son muy sensibles e influenciables por las situaciones negativas o positivas con las que se encuentran en su camino. En este sentido, cualquier evento, por pequeño que sea, puede desestabilizar su autoestima, pues sus bases no son sólidas. Incluso con eventos que les afecten positivamente, como el éxito, pueden tener un subidón de amor propio importante, pero en el momento en el que la euforia se termina, el amor propio también. Asimismo, en este tipo de autoestima, las personas necesitan la aprobación de las demás y también viven de su imagen. Bueno, ahora, ¿cómo es que la autoestima se forma?
La autoestima va ligada al autoconocimiento de la persona. Este es algo que el individuo, a través de la propia experiencia y de los sentimientos, va desarrollando a lo largo de su vida. El niño no nace con la autoestima desarrollada, la va adquiriendo con el tiempo a través de la relación que manifiesta con el entorno y el resultado que éste tiene sobre él. Debemos tener claro que para la formación de la autoestima es primordial en la educación que el niño reciba, y ello aparece a partir de los estilos educativos que se den en la familia. En la infancia, desde que se nace, se comienza a formar autoconcepto. Este es el inicio de la observación y el análisis del propio cuerpo humano, donde la persona se da cuenta de que su cuerpo está compuesto por 2 brazos, 2 piernas y una cabeza, entre otras partes. Es el momento de ir comprobando que absolutamente todos los individuos son distintos y que la propia sociedad establece parámetros donde se crean aceptaciones y rechazos entre las propias personas. Por tanto, a partir de esta idea, el niño comienza a debatirse entre ser aceptado o rechazado. En la adolescencia, la búsqueda de la propia identidad es lo que hace a la etapa de la adolescencia lo más difícil, entre todas las que desarrolla el ser humano a lo largo de su vida. Por ello, es el apoyo que puede necesitar de su entorno para forjar una autoestima adecuada en su desarrollo. Bueno, vamos a pasar con qué es lo que influye en la formación de la autoestima. Las críticas son, sin lugar a dudas, constructoras de la autoestima o destructoras según el caso. Es por ello por lo que se suele citar a otras personas como los implicados en esta formación, pues según el nivel de desarrollo de la autoestima, las críticas afectan de una u otra forma. Estas es información que la persona guarda y evalúa, ya que la asume como propia y de una forma u otra las repercute. Sin lugar a dudas, esta utilidad puede ser tanto positiva como negativa. Si es negativa, puede dar paso a desorientar a la persona, haciéndola sentir mal y trasladándole una inseguridad. Bueno, ya hemos hablado de cómo es que se forma la autoestima. Ahora vamos a hablar de cómo es que se desarrolla. Dentro del desarrollo de la autoestima se incluye el autoconcepto, el cual ya he mencionado anteriormente, como con un componente fundamental. La posibilidad de formar una autoestima positiva o negativa siempre puede darse, ya que el individuo está en continua relación con el medio. La propia autoestima se mueve en los mismos contextos en los que lo hace la persona, desde la familia hasta la propia escuela. Por tanto, es relevante su desarrollo, pues interviene en la creación de la personalidad del individuo. Si es positiva, favorecerá la autonomía de la persona y las relaciones interpersonales. Además, también repercute en el sufrimiento de la persona ante diversas situaciones, pues puede darse el caso de que se genera una autoestima negativa, dando paso a distintos trastornos y problemas conductuales, entre otros. Bueno, vamos a continuar con las características de la autoestima. La autoestima se caracteriza por manifestarse en diferentes niveles que puedan variar según cada persona y la etapa de la vida que se esté transitando. Incluso pueden convivir diferentes niveles de autoestima en una misma persona según el ámbito en el que se desempeñe. Por ejemplo, una persona puede sentirse muy segura y exitosa en el trabajo y a la vez muy insatisfecha en las relaciones afectivas. Asimismo, esta percepción que el individuo tenga de sí resulta un aspecto muy importante para mantener una adecuada salud psicológica. Los niveles de baja o alta autoestima que se perpetúan en el tiempo pueden desencadenar trastornos de depresión y de ansiedad respectivamente. Ambas alteraciones, que se pueden dar de manera exagerada, también afectan al cuerpo. En estos casos se requiere el apoyo de un profesional. Anteriormente ya he mencionado los tipos de autoestima, pero ahorita voy a decir las características de una autoestima alta o baja.
Una persona con autoestima alta se caracteriza por tener confianza en sí misma para dirigirse o hablar con las demás personas desconocidas o frente a un público numeroso. También tienen una actitud más positiva ante la vida y en especial ante las adversidades. Toman sus propias decisiones sin esperar la aprobación de los demás. Se aceptan a sí mismos sin condicionarse por las opiniones de los demás. No se dejan manipular con facilidad. Son más comprensivos consigo mismos ante un error o fracaso. Son más empáticos con las demás personas al comprender sus sentimientos y modos de pensar. Se esfuerzan por alcanzar sus metas. Tienen la fortaleza de expresar sus emociones y sentimientos sin vergüenza. Ponen límites o saben decir que no cuando lo sienten o consideran necesario. Ahora, una persona con autoestima baja se caracteriza por ser muy tímida para hablar con otra persona y en especial para hablar frente a un grupo numeroso. Prácticamente es lo contrario de la autoestima alta. Tienen una actitud pesimista respecto a la vida. Condicionan sus propias decisiones en base a lo que piensan o esperan de los demás. Tienen dificultad para aceptarse a sí mismos, son más influenciables a la manipulación de los demás, tienen una personalidad seria que no se adapta con facilidad a las bromas e incluso se ofende con ellas. Son menos empáticos con los demás debido a que está muy sumergida en sus emociones de miedo, inseguridad y desconfianza. Se desaniman con facilidad ante el primer obstáculo que se le presenta, tienen vergüenza y miedo de expresar sus emociones y sus sentimientos. Y además, tienen dificultad para poner límites o decir que no cuando lo siente o considera necesario. Como ya lo había dicho, es como prácticamente lo contrario a tener una autoestima alta. Ahora bien, vamos a hablar sobre los pilares de la autoestima de acuerdo con Walter Rizzo, quien es un doctor en psicología, especialista en terapia cognitiva y máster en bioética. Bueno, los 4 pilares de la autoestima se pueden aprender y desarrollar. Walter Rizzo nos dice que tanto los padres como los educadores deberían enseñárselos a los niños y fomentarlos. Comenzando con el primer pilar de la autoestima es el autoconcepto. El autoconcepto es lo que uno piensa de sí mismo. El concepto que tenemos de nuestra persona, si nos aceptamos o no. Nos tratamos a nosotros mismos en función de lo que pensamos sobre nuestra persona. El autoconcepto condiciona la forma en la que nos hablamos y nuestro nivel de autoexigencia. Cuando tenemos un buen concepto, nos tratamos bien, no nos lastimamos. El autoconcepto es lo que en el budismo se denomina compasión. El segundo pilar de la autoestima es la autoimagen. La autoimagen hace referencia a si uno se gusta o no. Deberíamos entender que la belleza es una actitud, no una cualidad física. Las personas son bellas cuando se sienten bellas. Por ejemplo, una vez una psicóloga me dijo que las personas son también bonitas, no solo por su aspecto físico, sino porque, por ejemplo, representan felicidad, no se la pasan así como que enojadas, son muy positivas, o sea, más que nada por su actitud, ¿saben? Eso los hace bellos, como lo menciona aquí. Bueno, seguimos. Por lo tanto, no son los otros los que nos validan como personas y nuestra autoimagen no debería depender de las opiniones externas. Si nos sentimos bien, esto es lo que transmitiremos. Cuando uno no se gusta, es algo que no está funcionando bien en su yo, probablemente porque está supeditando la autoimagen a los cánones externos o a la opinión de los demás. El tercer pilar de la autoestima es el autorrefuerzo. Del mismo modo que reforzamos a los demás reconociendo sus habilidades y cualidades, también deberíamos ser capaces de elogiarnos a nosotros mismos, reconocer lo que hacemos bien, felicitarnos por nuestros logros y premiarnos por ellos. Hacerlo no tiene nada que ver con el narcisismo. El cuarto pilar es la autoeficacia. La autoeficacia es la confianza que uno tiene en sí mismo. Si creemos que tenemos las habilidades para hacer frente a las situaciones que se nos presentan y persistir en la consecución de nuestras metas.
El psicólogo explica que deberíamos enseñarles a los niños a intentar aquello que se propongan hasta el final, lo cual no significa que nunca deban permitirse darse por vencidos. El éxito no consiste en ganar, sino en intentar lo que nos proponemos con pasión, venciendo nuestros miedos. Las personas valientes no son las que no tienen miedo, son las que se enfrentan a ellos y disfrutando del proceso. Ahora bien, vamos a hablar sobre los pilares de la autoestima de acuerdo con Nathaniel Branden. Bueno, los 6 pilares de la autoestima son un conjunto de reflexiones de Nathaniel Branden que quedaron plasmadas en un libro que lleva ese nombre. Se trata de esos aspectos de la vida que son necesarios trabajar y cultivar para que se afiance el amor propio. El primer pilar es el vivir de manera consciente. Uno de los pilares básicos de la autoestima se asienta sobre la práctica de aumentar el grado de conciencia sobre el presente. Dicho de otro modo, esto significa que es importante tener conciencia de nuestras actividades, pensamientos, palabras, sentimientos e intenciones. En este sentido, lo más importante es que tengas una intención real de ser honesto contigo mismo. En particular, que te observes atentamente sin tratar de justificar o explicar lo que percibes. Simplemente contempla lo que hay en ti como si estuvieras haciéndolo desde fuera. No te juzgues, toma nota para conocerte mejor. El segundo pilar es la aceptación. La observación y conciencia sobre lo que uno hace con frecuencia conduce a la autoimposición de castigos muy severos en personas que carecen de amor propio. Por eso, otro de los pilares de la autoestima es la aceptación. Esta palabra a veces se torna un poco nebulosa, pero Nathaniel Branden la liga a 3 acciones básicas. La primera es la disposición a experimentar plenamente todo lo que sentimos, pensamos, hacemos, soñamos, etc. O sea, dejarnos ser tal y como somos sin inferir en ello, sino permitiendo que todo fluya. La segunda acción es ponerse del lado de uno mismo, es decir, no pelearse internamente. Las acciones anteriores están relacionadas con una tercera, ser amigos de nosotros mismos. Una amistad que se manifiesta cuando somos compasivos con todo aquello que surge de nosotros. Evitar cuestionarnos o criticarnos, simplemente aceptar. El tercer pilar es la responsabilidad. Ninguna persona logra cultivar su autoestima si no se convence de que es perfectamente competente para alcanzar y vivir en un estado emocional positivo. Esta fe se gesta y se nutre cuando admitimos que cada uno de nosotros es responsable de lo que hace, dice, piensa, etc. Ser responsable significa aceptar las consecuencias de lo que se hace o no se hace. Yo puedo elegir, por ejemplo, no actuar frente a un problema, ya que estoy en todo mi derecho. Lo que no puedo hacer es tratar luego de culpar a otros o a la vida misma por los efectos de mi pasividad. El cuarto pilar es la autoafirmación. La autoafirmación está estrechamente relacionada con el respeto y es otro de los pilares de la autoestima. Tiene que ver con respetar nuestros propios deseos, necesidades y valores. Es decir, que no se debe pasar por encima de estos deseos, necesidades o valores para complacer a otros, por temor o por alguna razón similar. Autoafirmarse no significa ser beligerante ni impositivo. Significa más bien el intento de valorarse por uno mismo y la negativa a falsear lo que somos por agradar o no incomodar a los demás. El quinto pilar de la autoestima es el propósito. Para sentir aprecio por nosotros mismos, también tenemos que sentir que vivimos con un propósito. Esto incluye tanto propósitos globales como ser mejor persona, como metas puntuales, por ejemplo, ganar más dinero, aprender algo, etc. Es importante que hagamos conscientes nuestros propósitos y metas, así como las acciones necesarias para alcanzarlos. Ayuda mucho que nos evaluemos periódicamente para comprobar si verdaderamente estamos encaminados o no. También ayuda a valorar cada logro que tengamos. Vivir sujetos al azar destruye la autoestima. Bueno, el sexto pilar de la autoestima es la integridad.
La integridad tiene que ver con la coherencia que hay entre nuestros valores y nuestros actos. También entre lo que decimos y lo que hacemos. Como la palabra misma lo dice, la integridad integra, es decir, que estructura nuestra personalidad y nuestra conducta haciéndola más razonable. La falta de coherencia entre diferentes campos vitales suele derivar en una gran cantidad de problemas. El más grave es que nos daremos motivos a nosotros mismos para formularnos críticas y sentirnos disgustados con lo que somos. Una persona con baja autoestima tiende a rendirse antes de intentarlo, a bajar los brazos antes de encajar el primer golpe. Frente a este marco, tenemos la posibilidad de nutrir cada día nuestro amor propio y los pilares de la autoestima de Branden son una guía que nos pueden ayudar a lograrlo. Y bueno, algunos consejos para mejorar la autoestima es intentar de dejar los pensamientos negativos sobre ti mismo, ya que este nunca será un buen aliado. No busques la perfección, busca la felicidad. Acéptate como eres. Aprende de tus errores. Los errores no siempre son fracasos o algo negativo. Experimenta situaciones nuevas, sal de tu zona de confort, prueba situaciones nuevas y experimenta. Identifica qué cosas puedes cambiar y cuáles no. Tener un proyecto de vida, debes tener claro qué quieres y para dónde vas. Siéntete orgulloso de lo que piensas, expresa tus ideas o pensamientos. Realiza actividad física y come saludable, aporta seguridad y es un gran aliado para tu salud. Y en conclusión, pues yo diría que amémonos. La verdad es que todos valemos muchísimo. Cada quien tiene su esencia, cada quien tiene algo que los hace brillar. Siempre hay que alegrarnos por nuestros logros, hay que festejarnos, hay que sentirnos felices y pues nunca jamás hay que dejar que los comentarios de otras personas nos afecten, porque nosotros sabemos lo que somos y sabemos lo que valemos. Pónganse a pensar un momento en lo que piensas de ti, en qué haces para cuidarte, en qué dices tú de ti, qué estás dispuesto a hacer para que cada día te agrades más. Tú no puedes cambiar a las personas, pero tú te puedes cambiar a ti mismo. Y pues eso sería todo por el video. Gracias.